Backrooms sin salida y El Cubo o Cube de 1997 serán las películas que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto saludarte, Ivanovich, después de una semana que no tuvimos crossover por temas personales, laborales y demás. Ya estamos de vuelta y creo que estamos de vuelta con algo muy interesante porque es una película que en su momento vi en cartelera que se llama Backrooms sin salida aquí en México. Tú no habías tenido oportunidad de verla, pero fíjate nada más cómo son las cosas del destino. En este momento que estamos grabando en la semana de, pues ya en los últimos días casi llegando a los últimos días del mes de julio del 2026, la película ha sido reestrenada en cines con algunas escenas adicionales y además la versión original actualmente está disponible en un par de plataformas de streaming a la renta, lo cual me parece que es muy interesante. En Apple TV Plus y en Prime Video. En Amazon Prime Video la película se puede rentar, entonces no hay pretexto para no ver este ejercicio que a mí me parece resulta muy interesante por la historia que trae detrás de su concepción, de su recepción por las audiencias, principalmente jóvenes, y el impacto que ha tenido, inclusive para tener en su mismo año de estreno comercial un reestreno, cuando la tendencia es a la inversa, ¿no? Hay películas que ciertos estudios dicen, no, ¿sabes qué? La mandamos directamente a streaming o hacemos una muy cortita ventana de exhibición comercial y al mes la película ya está en cartelera. Supergirl, perdón, estaba estornudando. Supergirl, algo así le pasó a Supergirl. ¿Ya está en streaming Supergirl? No sé si ya está, pero se acortó así muchísimo el tiempo en el que originalmente iba a ser estrenada comercialmente. Ahorita te digo si ya está, pero al menos se había anunciado que iba a salir muy, muy pronto. Entonces, bueno, pues es un fenómeno interesante y nos permite conectarnos con una película de finales del siglo pasado, de esa etapa final del siglo, Ivanovich, y de esa década de los 90 que tanto te gusta y que tanto disfrutas, que es Cube, una película canadiense independiente, o El Cubo, como se llamó en México. Sí, a mí se me hace muy chistoso que se esforzaron un montón por no utilizar artículo en inglés. No es The Cube, es nada más Cube. Y aquí en México, El Cubo, porque no era nada más Cubo. Yo me acuerdo que la vi cuando se estrenó. Es de esas películas que se volvieron un poquito como de culto, llamaron muchísimo la atención a su estreno. Y forman parte como de toda una serie de películas en los 90 como muy similares, que no similares temáticamente, sino como que en vibra, ¿no? Como en ondita. Johnny Mnemonic, obviamente Matrix es como la estrellita hasta arriba de todas estas. El piso 13, The Net de Sandra Bullock, estas películas que como que tomaban de la ciencia ficción y la tecnología y toda esta explosión tecnológica que estaba viendo en ese momento para contar historias en las que la realidad no era necesariamente lo que parecía. Esta la lleva al extremo, no es tecnológica, bueno, sí es tecnológica, pero no se trata sobre tecnología, sino más bien de cómo la realidad es distorsionada o qué significa para estas personas. Entonces, muy interesante. Yo no la veía desde que la vi en aquella, hace 30 años, en los cines, entonces no. Casi 30 años. No recordaba nada más que la premisa básica, que es unas personas se despiertan dentro de un cubo y no saben cómo salir. Y Backrooms la vi ya aquí rentada de mi biblioteca local, porque no la vi en el cine, pero la vi en la casa y pues nada, así como confirmé todo lo que estaba diciendo, una película muy interesante, formalmente muy bien hecha y creo que funciona muy bien, muy efectiva. Si quieres comenzamos con Backrooms para ya como empezar la discusión, ¿te parece bien? Sí, me parece increíblemente bien. Quería nada más añadir algo a todo este asunto de esta vibra de finales de los 90 que estabas mencionando.
no nada más, como decías, no nada más las cuestiones temáticas que podrían no o no emparentarse con esta cinta, sino que hubo muchas que se volvieron como de culto instantáneo y eran películas que no anticipábamos. Eso es algo muy difícil de poder transmitir hoy en día, en una época en que la comunicación es inmediata, en la que no Marvel anuncia sus películas hasta el 2048, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su alineación de películas cuando todo está ya predispuesto y acomodado? Ya cuáles películas les vamos a dar esta carretada de publicidad, mercadotecnia, no de boca en boca, de redes sociales, todo lo que tú quieras, donde siento que nos estamos quedando sin sorpresas. Y hacia final, bueno, para mí la verdad que toda la vida, ¿no? Pero muy en especial en los 80s y mucho más a finales de los 90 teníamos estos éxitos inusitados, de los cuales ya mencionaste varios. Yo sumaría a ellos Corre Lola Corre. No sé por qué la tengo como muy emparentada. Me parece películas que seguramente, y te decía yo, vi en Cineteca Nacional. Ahorita estábamos revisando la cartelera cinematográfica 90-99 de la UNAM, de María Luisa Amador y de Jorge Ayala Blanco, y no está registrada El Cubo, pero tanto tú como yo tenemos el recuerdo de que efectivamente la vimos en el cine. Yo la tengo aquí, tanto El Cubo como Corre Lola Corre, como The Matrix, como varias de las que dijiste en mi colección de DVDs todavía, y son películas que significaron mucho en mi formación como cinéfilo. Películas que no esperábamos, pero además sumamente sorprendentes en términos narrativos, visuales, emocionales y demás, ¿no? Entonces, creo que por eso, increíblemente, porque parece que me voy a contradecir, por eso disfruté tanto Backrooms sin salida, que es como se llama en México, como sigue ahorita en cartelera mientras tú y yo estamos hablando, en este reestreno que tuvo, porque lo primero que me sucedió fue que tuve un impulso de ganas de no verla, de tanto que se estaba hablando de ella. Dije, algo así como lo que me ha pasado con La Odisea de Christopher Nolan. Espero que la podamos tocar en nuestro próximo crossover, si es posible, Ivanovich. Pero cuando me anuncian de más una película, en vez de que me den ganas de verla, me provoca el efecto contrario. Sin embargo, en esta casa tenemos un adolescente que no había otra película que quisiera ver. Desde antes de que saliera, cuando salió, y a pesar de que yo ofrecí opciones, creo que incluyendo el Mandalorian, mis propuestas no fueron escuchadas y nos lanzamos a ver Backrooms. Y el que salió más sorprendido y contento de ver Backrooms fui yo, porque justamente me remitió a esas experiencias. Encontré tan enrarecido el ambiente de la película Backrooms, Ivanovich, la cual fui a ver a pesar de que se mencionaba mucho, con poco conocimiento de qué se trataba y mucho menos de quién participaba, que yo decía, ¿es o no es Chiwetel Ejiofor el actor? Porque hasta él se ve distinto, hasta él se ve trastocado. Y bueno, y eso que solamente era el inicio de la película, ¿no? Porque este trastocamiento sería justamente uno de los elementos que a mí me parecen más interesantes de su transformación como personaje a lo largo de la película. Sí, yo sí sabía un poquito más de ella porque tuvimos entrevista con el director, que esa es parte como de la narrativa que se generó alrededor de esta película, que es un director extremadamente joven, que empezó como haciendo cortos en YouTube y de ahí se lo jalaron para hacer esta gran producción, que se une como a esta camadita de gente que están sacando así, como el de Obsession y demás. Entonces, como que esa narrativa se me hacía padre. Sí extraño, o sí, más bien sí me gustaría que esa misma historia la replicaran con otros géneros, porque siento que nada más lo están haciendo con el terror, y está padre, pero estoy seguro que hay gente haciendo comedia muy buena, que podría traducirse a
al cine y yo extraño mucho las comedias, como siempre lo digo, ya casi no hacen comedias, pero yo no tenía muchas expectativas porque sí quería ver, pues, como a ver qué era, y sí sentía que ya me la solía como de qué iba. Sin embargo, sí me sorprendió la película. No sé si la sorpresa fue buena. Obviamente aquí no hablamos con spoilers, pero yo esperaba una película mucho más confusa, más rarita, como más en el que la realidad Ujú. se funde con la fantasía y no sabemos qué estamos viendo y como más laberíntica. Y así comienza la película y toda como la primera mitad está así, pero de pronto ya tenemos un monstruo que los está persiguiendo, ya como que todo se vuelve, yo siento un poquito más tradicional. Ahí es donde me sorprendió la película porque no esperaba eso. La sorpresa no fue tan agradable porque para mí sí cayó un poquito. Siento que de empezar siendo una cosa más original, se volvió un poquito más genérica. Me recordó un montón pues sí, como en feeling a La Bruja de Blair. Creo que tiene por ahí como Sí, chispazos de eso. sin Y, duda. y nada, pero en términos generales creo que funciona muy bien. Está muy padre que le estén dando oportunidades a gente joven con ideas frescas y sobre todo que tenga oportunidad porque de trabajar con gente como Chiwetel Ejiofor, ¿cómo se llama la actriz que es la que nominaron al Oscar por Sentimental Value? O sea, sí, Ah, por ahí claro, está la actriz Mark, nórdica. Sí, ajá, que yo decía, está, la conozco de dónde, pero efectivamente, Renate Reinsve, no sé cómo se pronuncie, ¿no? sí, En su idioma, su también nombre. está por ahí Mark Duplass, como que se ve que sí estaba muy bien cobijado el chavo. Es Kane Parsons, se llama el director, con quien tenemos entrevista, pues si la quieren ver ahí en el canal de YouTube de Cine Premier. Y nada, en fin, creo que funciona muy bien. No, funciona muy bien y fíjate, yo no tuve esa decepción que estás mencionando, Ivanovich. Al contrario, me parece que algo muy interesante de lo que propone la película es que te va envolviendo este delirio que vive el personaje protagónico de Chiwetel, que es un hombre que tiene su negocio de muebles, ¿no? Como estas grandes, quien ha visitado una de estas grandes mueblerías de antaño lo sabe, que son distintos niveles, distintos pisos, áreas enormes. Digo, lo puedes ver hasta en tiendas departamentales aquí en México, ¿no? Pero cuando es exclusivamente mueblería, de repente, efectivamente, son espacios muy curiosos que parece que no van a acabar. Y ese es uno de los puntos, tanto de la idea original que surge a partir de una fotografía que este increíblemente joven autor descubre en Internet, hasta lo que empieza a proponer visualmente en sus cortos, hasta llegar a este largometraje. Entonces hay esta mezcla de realidad contra una realidad alterna, con terror, pero también con terror psicológico, porque cuando vemos los antecedentes familiares y personales de esta chica que se incorpora en esta historia, interpretada por esta actriz nórdica Renate que estábamos mencionando hace unos instantes, no sé qué resulta más aterrador, si su historia de vida o lo que está viviendo en estos aparentemente espacios infinitos. Entonces, con todo el asunto de monstruos y todo lo que pueda suceder, me parece que terminaba sumando, porque el tema no es, hay un monstruo como en Alien, no hay un monstruo como en Cuyo, ¿no? Un animal rabioso como en esa película basada en una novela de Stephen King, no, sino que es, al final de cuentas, todo viene de la psique humana. Entonces, eso me gustó mucho y también me gustó mucho este tema de poder cambiar de una realidad a otra, pero que aún así te cobren la luz de lo que se está gastando en la otra, ¿no? La energía eléctrica. Que, que, que ese me parece un detalle ridículo y fantástico para mencionarlo. Entonces, y la sensación de incertidumbre, de ansiedad, de desconocimiento, por supuesto, de este espacio laberíntico, pues efectivamente me remitió a películas como El Cubo,
¿no? Fue la primerísima en la que pensé, pero también a todas estas referentes, inclusive la televisión que tantísimas veces hemos comentado, y si quieres ir sacando tus tarjetitas, Ivanovich, es imposible dejar de comentar La Dimensión Desconocida, que se vincula con estas dos películas, no con una historia que hayan contado en sus 5 temporadas, no con 2, 3, ¿no? Podría sonar ridículo. 4, ya sería como fantástico. 5, Ivanovich. Al menos 5 historias de La Dimensión Desconocida podemos vincular perfectamente con ambas películas. Si quieres, las podemos mencionar hacia el final de nuestro. Y son distintas entre sí esas 5. O sea, no es que esas 5 se parecen, no. También son distintas, pero parte de la premisa que proponen y de la sensación de desconocimiento de lo que sucede y de propuesta novedosa es lo que terminan teniendo en común estas dos películas que comentamos hoy y esos 5 episodios de La Dimensión Desconocida, Ivanovich. Yo esperaba mucho más desconcierto, porque ese desconcierto del principio sí lo tuve, pero después una vez que entra el monstruo, lo que sucede para mí es que lo que a mí se me hacía más atractivo de la película, que es este desconcierto, desaparece porque ya nada más los están persiguiendo. Hay que mencionar que, ahorita que mencionabas esa foto de la cual se inspira, todo esto de la idea de los backrooms es una creepypasta que existe en internet desde hace mucho tiempo. Y sigue a esto, la idea es retratar estos espacios liminales, se llaman estos espacios que no están como ni en un lugar ni en otro, estos espacios como de transición. Y lo que tiene, si te fijas, lo que a mí me encantó también fue el diseño de producción que tienen los backrooms en sí, porque todo está bien, pero raro. Y lo explican por ahí, como alguien que recordó algo, alguien que está haciendo algo como de memoria, pero no está muy seguro de cómo es. Y así lucen todos los espacios. Las paredes parecen estar un poquito más cortas o chuecas de lo que deberían estar. Y tiene el otro concepto que me gusta mucho, es que este espacio tiene memoria. Entonces, las cosas que aparecen dentro del espacio son las memorias degradadas que el espacio está tratando de recordar a través del tiempo. Así funciona la memoria, las memorias se van degradando, se van deconstruyendo, se van combinando con otras, y eso es lo que podemos ver. Todos estos conceptos me parecieron fascinantes y yo me hubiera gustado que la película se quedara nada más con eso. La otra cosa que hace es que explica un montón, y ahí siento que se nota la juventud del director, su inexperiencia. No que necesariamente esté mal, nada más que siento que la experiencia te da los atajos narrativos para contar cosas sin que los personajes lo tengan que decir. Porque hay un montón de veces que los personajes dicen exactamente lo que estamos, y nosotros como público sí es un poquito de, sí, ya, te entendimos, gracias. Pero, entonces nada más si le hubiera quitado eso, sería para mí excelente. Creo que este chavo tiene muy buen futuro. Sí, esperemos que esto sea solo el inicio. Hay muchos directores que en sus primeras películas nos generan grandes expectativas y promesas que luego no se cumplen, otros sí. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso solamente el tiempo lo dirá. Pero yo me quedo, insisto, Ivanovich, mucho más contento que tú de esta expectativa que tenías, aunque efectivamente hay ciertas cosas que los personajes y la propia película van explicando. Al final no nos entrega una respuesta absoluta. Creo que tanto en Kubo como en esta cinta de Backrooms, la incertidumbre es parte de la experiencia que tenemos como espectador. Y sí me gustaría, qué bueno que mencionas este asunto de la degradación de los recuerdos. Me parece que es fantástico. Me parece que visualmente está increíblemente bien representado, cosa que a veces puede ser difícil o puede ser caricaturesco o puede ser absurdo. Y sí, termina siendo absurdo, pero en ese absurdo termina también siendo aterrador. Y a mí esa es la parte que me gustó. Y la otra, al tener estos espacios arquitectónicos, porque al final de cuentas es lo que son, esta situación
nos permite empatar esto con los sueños o las pesadillas. Así es como recordamos los sueños o las pesadillas. Es, pero no es al mismo tiempo, ¿no? Es este espacio de esta tienda de muebles, pero está de los no, vista, como diría Alicia en el País de las Maravillas, o mejor aún, Alicia del otro lado del espejo, ¿no? Del otro lado del espejo se ve todavía más extraño. Inclusive, siento que también hay una serie de referencias a eso, sobre todo cuando vemos, ¿no? Como un anuncio de stop que efectivamente está espejeado ahí para nosotros. El proyecto de la Bruja de Blair, ciertamente sí, también es una de las cosas que uno puede recordar, sobre todo por esta sensación de falso documental que tiene muy en especial al inicio de la película. Me gustó que no se fueran por ese lado exclusivamente. Me gusta el descubrimiento de esta suerte de, ¿no? Transición hacia este otro lugar que encuentra el personaje de Chiwetel, cómo lo procesa inicialmente y cómo después literalmente lo absorbe, ¿no? Física, emocional, espiritual y sobre todo mentalmente. Hasta terminar siendo, ¿no? Co-guionista o co-creador de lo que allí está sucediendo. Entonces, no, pues salí sumamente contento, Ivanovich, sumamente contento de la experiencia y con ganas de ver más de este director. Creo que habría que mencionar también que entre los productores que tiene la película está este director de cine, particularmente director de películas de horror, que es Osgood Perkins. Ya lo hemos mencionado en otros episodios y en otros podcasts. Él es el hijo del, pues, icónico Anthony Perkins, el gran actor que, entre otras cosas, fue el personaje aterrador de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Osgood y su hermano han trabajado juntos en muchas películas, dirigiendo, escribiendo. El hermano es músico y también es buenísimo para crear atmósferas con el sonido. Pero Osgood, en su trayectoria, que tiene Gretel y Hansel, una película que se llama The Black Coat's Daughter, buenísima, del 2015, más recientemente Longlegs o The Monkey, tiene este gran oficio visual y narrativo de convertir, por ejemplo, una historia clásica como Hansel y Gretel en algo igualmente horroroso de lo que debió haber sido el cuento clásico, ¿no? Y no las versiones infantilizadas que hasta Bugs Bunny podía parodiar en las películas, en las caricaturas de Merry Melodies de Warner. Entonces, siento que parte del sustento que tiene la película, porque reconozco estilos, es que fue un buen mentor o un buen productor, Osgood, para este joven creador, y qué bueno que se le dé al creador como guionista, como director de la película, todo el crédito que está mereciendo, ¿no? Y ahí está esa charla en el canal de Cine Premier y en las redes sociales de Cine Premier, en la página, para quien la quiera consultar y saber un poquito más sobre esto. Ivanovich. Creo que ahorita que hace ratito que mencionaste lo de la explicación, que no ofrece muchísima explicación, con eso me gustaría conectarla con el cubo, porque sí, ninguna de las dos ofrece una explicación, pero sí encuentro una diferencia fundamental en ambas, y creo que es algo muy muy abstracto, muy difícil de señalar. Nada más para decir, porque alguien que hace también muy bien eso es Charlie Kaufman. Sí, a mí me hubiera gustado que quien lo asesorara fuera Charlie Kaufman. Eso hubiera estado efectivamente interesante. No, bueno, eso ya habría sido, ¿no? un privilegio enorme. Pero la diferencia fundamental entre ambas, entre Cubo y esta, y su falta de explicación, es que a mí se me hace que Kane Parsons, el director de Backrooms, él en su cabeza sí tiene una explicación. En su cabeza él es metafísica, lo que sea, como sea que se la esté explicando, pero creo que sí tiene una lógica detrás. Y creo que Cubo no. Creo que Cubo lo deja abierto porque no supieron qué hacer o no les importó qué hacer, y se siente muy diferente. Yo al menos la sentí muy diferente. Ahorita que pasemos a hablar de ella, hablamos de todos los problemas que tuve con ella,
Pero, Ok, pero venga. Backrooms, muy bien. Adelante, Backrooms. Venga, Backrooms, Team Backrooms, aquí en este podcast de Crossover. No, y reiterar, la película continúa en cartelera, regresó a cartelera con estas escenas adicionales y si por alguna razón no pueden ir al cine, pues ahí está disponible la red de plataformas como Apple TV Plus y Amazon Prime Video. Vámonos al Cubo, o Cubo, como se llama originalmente, de 1997. Insisto, ya dijimos, la buscamos, no aparece en la cartelera cinematográfica, pero ahí tenemos que confiar en nuestra memoria, por más degradada que esté, de que tanto tú como yo hace casi 30 años la vimos en el cine. Yo estoy casi seguro que tal vez en la Cineteca Nacional, pero fue una película que sonó muchísimo, se vio mucho, vaya, terminó generando secuelas que son, me parece que, no, innecesarias finalmente. O sea, esta película se sostiene por sí mismo, a pesar de que no termina teniendo una explicación formal. La experiencia visual que nos provoca, la ansiedad, el aislamiento, el espíritu laberíntico, la degeneración de las emociones y del debilitamiento físico a lo largo de esta experiencia laberíntica, donde estos personajes no despiertan con unos jumpers, con su nombre, con su apellido, en un costado, como si fueran empleados de una gasolinería, y no saben cómo llegaron allí. Peor aún, no saben cómo salir de allí. Y van transitando de cubo en cubo, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, efectivamente como una suerte de laberinto, sin poder encontrar la salida, y al más puro estilo de Sin Salida, ¿no? O de Sartre, donde el infierno son los otros. Efectivamente, ese termina convirtiéndose en uno de los más poderosos terrores que pueden vivir, el otro, ¿no? Porque además, al cambiar de cubo, cambia la iluminación, cambian las condiciones, a veces hasta atmosféricas, hay trampas letales, brutales. La película tiene desde el inicio una vena gore impresionante, Ivanovich. Ahorita que hablabas de los visuales, comenzaste hablando de los visuales, quería mencionar algo porque también hace rato que dimos la introducción, diste la introducción, platicabas de Corre Lola Corre, que la sientes como similar. La parte similar narrativamente pues es la manipulación de la realidad, ¿no? Pero es interesante que la menciones porque creo que sí, yo no lo había pensado, pero creo que Cubo también la podemos insertar dentro de una como corriente, mini movimiento. O sea, no es Dogma 95, no tiene un manifiesto ni nada, pero en los 90 se bautizaron un estilo de hacer cine que le llamaron Cinema du Look, lo bautizaron los franceses, y es este cine que está mucho más preocupado por los visuales que por la narrativa. Comienza con Betty Blue, que estoy seguro que estás familiarizado con ella, obviamente la Femme Nikita, lo que haría Baz Luhrmann más adelante, Tom Tykwer, que hace Corre Lola Corre, y creo que esta la podríamos insertar ahí en películas que están muy interesadas en los visuales, y es extraordinario esa parte, sí hay que remarcarla porque es una película no solo es independiente, sino que tiene bajísimo presupuesto, y todos los visuales están cuidadísimos y hechos milimétricamente para que funcionen, porque visualmente sí funciona muy bien la película, a pesar de que tenían un set, construyeron un cubo y ahí filmaron todos los diferentes cubos a los que estas personas van pasando. Entonces, creo que nada más el ingenio artístico y la creatividad que se requiere para hacer eso ya es por sí solo un logro. Y creo que es en lo único en lo que se enfocaron y lo único que les importó. Ahorita sigo diciendo más cosas, pero te dejo hablar a ti. No, y no es poco meritorio, Ivanovich, Sí, de no, ninguna manera es sí. poco meritorio, y hay que mencionar que estas películas, pues que hemos estado recordando, vienen de distintas geografías. Corre Lola Corre de Alemania, el grupo es canadiense, Matrix es, ¿no?, una película estadounidense, en fin, o sea, una corriente que empieza con estas películas como La Femme Nikita en Francia. Entonces, sí, creo que
No lo atribuyo a ello, pero no podemos tampoco deslindar a la generación MTV de todo esto, ¿no? Claro. Al videoclip como ejercicio audiovisual, al videoclip también como cuna de realizadores. Insisto, Pero no sí estos que está, estamos mencionando. perdón que te interrumpa, sí está muy claro, o sea, utiliza toda la película, está hecha con lentes gran angular, estos que deforman la cara y se ven así enormes, que es lo que veíamos en todos esos videos. Entonces sí, 100% se Sí, respira el noventerismo esta película. claro, pero llevado con otras aspiraciones narrativas, artísticas, de Claro. contar un largometraje, de estos ambientes extrañísimos e inexplicables, no solamente el lente, la iluminación, el propio espacio que es mecánico y que obedece a una serie de movimientos o no movimientos, escapes que se pueden hacer o no. Creo que todo eso está bien. Siento, y sí me dolió un poquito porque estaba mejor la película en mis recuerdos, mejor en algunos y peor en otros, mejor en la concepción y ejecución, y peor a final de cuentas en términos histriónicos. Sí se nota que son actores no incipientes, creo que nadie de allí pues llegó a tener una trayectoria interesante, la chica joven participa en una de las series de Star Trek, en una de las mejores que es Star Trek Deep Space Nine en las últimas temporadas, pero pues más allá de eso, uno de los personajes antagónicos, uy, es un poquito caricaturesco, sí, de Terribles todos. obra de centro cultural universitario, ¿no? Esas exageraciones en sus gesticulaciones, gritos, inclusive en el lenguaje corporal y demás. Sí. Pero debo decir que independientemente de eso, el esfuerzo en conjunto para ponerse al tú por tú con películas de todo el mundo y dejar una huella de ese tamaño, me parece que tiene un mérito enorme. Entonces, sí, creo que es de reconocerse esta parte que nos termina proponiendo el cubo. Pues todavía faltaban 3 años para que se acabara y se agotara nuestro siglo pasado, nuestro siglo XX, y termina planteando esas preguntas sin respuestas, ¿no? ¿Qué pasa, no, cuando el ser humano queda atrapado dentro de un sistema? Que puede ser una pregunta literal, en este caso, porque están justamente en este espacio controlado, quién sabe por qué y por quién, ni con qué propósitos, pero es mecánico, ¿no? Es algo, es un sistema que funciona con ciertas reglas que hay que tratar o no de entender. En Backrooms, ¿qué pasa cuando el espacio desobedece las reglas de la realidad? ¿No? Y eso me parece que está padrísimo. En ambos casos, los lugares físicos que están habitando los personajes son el antagonista mismo, ¿no? No es la casa embrujada. Esto del monstruo no es solamente el monstruo, ¿no? O sea, finalmente termina viendo un monstruo, pero el monstruo no era lo importante, no es Alien, vuelvo a repetir, por citar un ejemplo enorme, ¿no? De personajes atrapados en un espacio, en ese caso, finito, del cual es imposible escapar, ¿no? El cubo, No ¿no? sé qué Cada tan de acuerdo habitación. estoy, pero para debatirlo tendríamos que meternos a spoilers y no hacemos eso. Claro. Ok, ok. En el cubo, ¿no? Cada habitación es una pieza de un mecanismo. Y en Backrooms, aunque cada habitación se parece a la anterior, ¿no? Está esta degeneración de la realidad que no conduce a ninguna salida. Ahí habría un tema también interesante de la producción de ambas películas, ¿no? Mencionabas que la película canadiense del cubo tenía este único set que a partir de la iluminación, los movimientos de cámara, los grandes angulares y la cámara en mano para acercarnos y demás a los personajes terminan funcionando para poder invitarnos a esta ilusión de un espacio laberíntico infinito. Y en el caso de Backrooms, en una época en la que todo se resuelve gracias a la tecnología digital, sí construyeron en grandes espacios los diferentes laberintos y paredes que
cuentan las leyendas que hasta miembros del reparto, del equipo de producción se nos perdían por allí, como se narra al inicio de la propia película con un personaje que se mete allí, Iván. Sí, en algún lado mencionaste la temática. Creo que ese es mi problema más grande con el Cubo. Sí, las actuaciones son terribles, sí, el guión es espantoso, porque hablando de películas donde los personajes explican lo que está sucediendo, esta sí se lleva el premio mayor. El guión me pareció terrible, pero quitando todo eso, para mí el problema principal que tiene esta película es que no se trata de nada. Backrooms tiene una tesis detrás, tiene un tema que es lo de la memoria y todo esto. Y otra que se inserta dentro de esta manipulación de la realidad, ya no es de los 90, es de 2001, pero Donnie Darko, que también es como rarita y hace sus cosas, también tiene su tesis detrás, o sea, está tratando sobre identidad, sobre pérdidas. Esta película del Cubo no tiene nada, no tiene sustancia, y por eso te digo, y creo que va de la mano de lo que te decía, de que estoy seguro que el director de Backrooms sabe qué está pasando, o tiene él una teoría de qué está pasando, y estoy seguro que el director de Cubo, se llama Vincenzo Natali, me parece, no tiene idea Natali, sí. ni le importa qué está pasando, porque él nada más llegó a contar la trama de unas personas encerradas en este cubo. No tiene tema, no tiene historia, no tiene profundidad la película. Entonces, teniendo tanta chance de explorar cosas, decide no explorar nada. Y la película se siente bien vacía por eso. Entonces, cuando los que sobreviven sí, o no sobreviven, pues no hay... ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo al respecto de quiénes sobreviven? Siento que no tienen nada que decir. Mira, independientemente de cuestiones de desenlace, sí tengo yo que diferir de la percepción que te dio, porque a mí lo que me gustó es que podría encontrar esta película con un feeling kafkiano. O sea, te lo decía hace rato, literalmente los personajes están atrapados en un sistema, y una y otra vez la película está hablando sobre el rol que nosotros estamos jugando en la sociedad. Si estamos siguiendo un papel en específico, si nos salimos de ese papel, qué es lo que pueda suceder. Se termina hablando de una burocracia con alcances inimaginables, porque fulanito que realizó tal o cual cálculo para este asunto de este mecanismo, pues no sabe lo que hicieron todos los demás y termina ahogado en ese mismo monstruo que él termina a ayudar a construir. Entonces, creo que sí, hay al menos el intento, la intención de hablar de cómo funcionamos o no en sociedad. Entonces, yo no lo dejaría en ese vacío absoluto que tú estás mencionando, Ivanovich. Yo sí, absolutamente. Yo insisto en que efectivamente es un vacío tremendo, ¿no? Sí, no. Ahora, pero se aplaude el esfuerzo. Yo lo aplaudo. A ver, a pesar de todas las actuaciones que sí me pareció, no, es la segunda parte de horror que puede generar la película. Sí, sigo reconociendo la intencionalidad, la propuesta y el por qué me gustó en su momento y por qué al ver una película como Backrooms termino recordando una película como Cubo. Entonces, a mí me parece que termina trascendiendo finalmente, ¿no? Independientemente de que trascienda menos de lo que imaginábamos o lo que recordábamos, pero creo que es una película que sí termina teniendo su impacto, ¿no? La otra parte que también creo que termina siendo interesante y que no era ni el propósito del crossover ni quizá de ninguno de los dos autores, porque uno no lo sabía, pero el Cubo es previo a el internet, a YouTube y a todo este asunto, a los creepypastas, ¿no? Simplemente este espacio, ¿no? O esta alegoría de la sociedad. Y Backrooms se reconoce como un producto que nace del internet y que va evolucionando a través de fotografía, creepypasta, cortos, largometraje, y al final de cuentas, todo esto
que vivió la película en su concepción a lo largo de tantos años, ¿no? La película misma es uno de esos recuerdos degradados de los que estamos hablando. Y está ¿no? situada en el pasado. Claro, ¿cómo te lo fue? O en creo que nunca mencionan un año en específico, pero me parece que no. Pero sí, claro, es esa sensación entre pasado a temporal, ¿no? Porque Ajá. ciertas cuestiones tecnológicas no las vemos, cotidianas, no las vemos allí con los personajes que estamos viviendo, ¿no? Y el tipo de centro comercial donde se ubica. Y la cámara que usa, sí. Claro. Entonces, la poca tecnología que vemos, pues efectivamente no se va correspondiendo con esto, pero me parece que eso termina sumándole, ¿no? A la inquietud que podemos tener. La parte de la invisibilidad del peligro, me parece que también está padre, que comparten las dos películas. O sea, no sabes si adelante hay una trampa, un mecanismo, una decisión errónea que tuviste al decidir si ir por tal o cual lugar. Y me refiero al cubo, y en el caso de Backrooms, es que aparentemente no está pasando nada, ¿no? Es el silencio, o es el mismo ruido, la repetición de espacios, la inmensidad, la soledad, porque creo que también parte importantísima de los temas que maneja la película, independientemente de sus aspectos extraños y de realidades paralelas y demás, es la soledad que están viviendo estos personajes, el personaje de Chiwetel y el personaje de Renate, que tienen distintas fuentes, distintos orígenes, pero son parte de lo que al final de cuentas los termina emparentando a ambos, Ivanovich. Sí. Pues nada, yo no tengo nada más que añadir de ninguna de las dos. No sé si tú. o pasamos a otras cosas que vimos esta semana, que ahora sí tengo yo bastante. Tienes bastantes, ya vi, Ivanovich. Bueno, creo que ya platicamos datos curiosos de las dos películas. Sí quería yo comentar este asunto de los episodios de Dimensión Desconocida que recordé, de The Twilight Zone. Uno de ellos, lo menciono muchísimo porque es uno de mis favoritos, si es que no el más favorito de todos. 5 Characters in Search of an Exit, ¿no? Del 61. Estos varios personajes, me parece que son 5, igualmente despiertan en esta figura, en este caso cilíndrica, sin saber quiénes son, cómo llegaron, quién los encerró, no saben ni siquiera cuánto tiempo llevan allí, ¿no? Y bueno, el desenlace que es padrísimo, ojalá que tengan oportunidad de verlo, quizás en YouTube está disponible por ahí ese episodio. Hay otro que se llama... Espérame, antes de que pases a otro. Sí, es increíble ese episodio, y además hay un episodio de Felicity que le hacen referencia y está bien padre ese episodio también. ¡Qué padre! Lo voy a buscar para verlo, Ivanovich. Otro episodio de Dimensión Desconocida se llama Stopover in a Quiet Town, ¿no? Parada en un pueblo tranquilo o en un pueblo quieto. Y resulta que también es una pareja que despierta en un pueblo vacío, donde no hay absolutamente nadie. Parece un set de película. No, todo parece normal, pero a la hora de que empiezan a interactuar con las cosas que están allí, se dan cuenta que nada funciona. Los teléfonos, las luces, los árboles son de plástico, la comida también, y no importa, ¿no?, hacia dónde se dirijan, no pasa nada. Spoiler alert, este sí lo voy a decir, son también juguetitos en una maqueta, ¿no? Eso se termina descubriendo al final del episodio. Hay otro que se llama Where is Everybody, que pareciera muy similar a este. Es el primer episodio de toda la serie. Un hombre, igualmente sin saber qué está pasando, llega a este pueblo vacío, donde no hay nadie, pero es real, ¿no? Este no es de juguete. Lo curioso es que está filmado en los estudios Universal, en la misma plaza de Back to the Future. Entonces, wow. Nada más ese detalle, por el episodio me encanta, ¿no? Pero nada más ese detalle, porque él se para ahí en la plaza, ahí está el edificio de atrás, el del reloj de Back to the Future a sus espaldas. Es increíble, ¿no? Que desde
59 ya estaba construido ese set en los estudios Universal, es más, desde antes, y sirvió para hacer el primer escenario de la dimensión desconocida. Resulta que todo lo que está pasando es en su mente. Él es un astronauta, está en un entrenamiento, en una cápsula de aislamiento, donde justamente el equipo de, pues, del ejército y demás están tratando de ver hasta qué punto la soledad y el aislamiento pueden hacer que el ser humano empiece a desvariar. Entonces ahí conecta cañoncísimo con Backrooms. Me parece que es así como su abuelísimo o tatarabuelo espiritual en ese sentido, Ivanovich. Hay otro que se llama Little Girl Lost, donde una niña de una familia desaparece. La historia es de Richard Matheson, y los padres empiezan a escuchar una suerte de eco de su voz a través de las paredes, pero por más que van de uno y otro lado, no le encuentran. Y la niña cayó en una especie de portal y está en una realidad paralela, pero prácticamente en el mismo espacio, totalmente también muy parecido a Backrooms y a Poltergeist. O sea, ese es, ¿no?, parte de la premisa de la película de Poltergeist. La niña desaparece y los papás y los psíquicos y demás tienen que ver cómo la traen de esa otra dimensión a donde ellos están. Y la última se llama The After Hours. Una mujer llega a una tienda departamental de esas que veíamos en las películas antiguas de Estados Unidos que eran muchos pisos, ¿no? Como un edificio enorme, y en el noveno piso resulta que todo está vacío, ¿no? No hay nada. Y no puede salir tampoco, ¿no? Resulta que ella es un maniquí y que una vez al año los maniquíes cobran vida, pueden salir, pero tienen que regresar, pero cuando regresan no sabe, no tiene recuerdo de quién era realmente, ¿no? Antes de volver a quedar como un objeto inanimado. Entonces, bueno, de alguna forma, estas sensaciones bizarras, extrañas, peculiares, inquietantes, la dimensión desconocida, en esos 5 y en muchos otros capítulos, nos la pudo transmitir, pero creo que esos empatan mucho con estas historias de Backrooms y de El Cubo del 97. Si quisiera saber por qué estos no te importa spoilearlos y con el cine sí. Porque siento que, a ver, ok, ahí te va rapidísimo. Sí te digo, o sea, la dimensión desconocida se acabó en el 64. O sea, la cantidad no, 60 años, más de 60 años han transcurrido. Entonces, y muy difícilmente la gente lo va a poder ver. Sin embargo, no spoileo los que considero los mejores episodios, porque eso sí creo que hay que vivir la experiencia, y uno de ellos es Five Characters in Search of an Exit, por ejemplo. Entonces, porque pues, si no les digo el desenlace, jamás se van a enterar. No creo que, no sé cuánta gente vaya a tener la curiosidad de verlos, y aunque lo vayan sepan todos, ahorita, es muy buena. Sí, tienen que ir, tanto Ivanovich como yo, independientemente de nuestras diferencias generacionales y demás, los dos tenemos nuestras colecciones en caja física de The Twilight Zone, porque es una serie extraordinaria. Sí. Ahora sí, Ivanovich, arráncate con todo lo que has visto, y yo sustituí lo que hubiera visto con esos capítulos de La Dimensión Desconocida. Pues resulta que no es tanto, porque ya mencioné, es que parte de mi lista está Backrooms, que es la que hablamos, y Obsession, que ya la platiqué la semana, bueno, el episodio pasado, y sigo teniendo la esperanza de que la veas y también la podamos platicar, porque creo que está interesante. Obsesión. Vi La Odisea también, que la vamos a platicar, esperemos que la próxima semana, si tienes oportunidad de verla. Y entonces nada más voy a mencionar dos otras que vi. Una se conecta perfecto con estas, se llama Exit 8, está ya a la renta en diversas plataformas. Es una película japonesa basada en un videojuego del mismo nombre, y también es muy Backrooms o muy La Dimensión Desconocida, y está bien padre. No he jugado el juego, pero me imagino que va a estar padre. La premisa es esta: un tipo llega a una estación de metro que está completamente vacía y empieza a caminar, y de pronto termina el pasillo en el que está y se da cuenta que volvió a empezar ese mismo pasillo. Es como un loop del que no puede salir, y ve un letrero que dice, para poder pasar de nivel, o sea, él tiene que salir por la salida 8, por eso se llama Exit 8, está en la salida 0, y dice, para avanzar de salidas tienes que encontrar las anomalías. Entonces es nada más un cuate
viendo qué está diferente, qué ha cambiado, qué es una anomalía en estos pasillos. Yo creo que el juego ha de ser esto, de estar viendo detallitos, y básicamente de eso se trata, le va dando vueltas, van pasándole cosas. Está bien padre la película, creo que es muy frustrante. Qué padre, que está buena, ¿no? Que lo lograron hacer bien. Sí, está muy frustrante el personaje porque necesitabas que fuera medio burro, porque de otra forma pues lo podría sortear más rápido. Entonces sí hay veces que dices, ¿por qué estás haciendo eso? Fíjate, baboso, no estás viendo. Pero está muy padre y se conecta muy bien con Backrooms también, y creo que tuvo estreno comercial en México, pero pasó muy desapercibido, entonces creo que mucha gente no la ha visto. Dime. Ahorita que estás mencionando que el personaje, como en muchas películas, no tiene que ser particularmente inteligente para que la trama pueda continuar, me recuerdo un episodio de Big Bang Theory que se meten a escape rooms y los resuelven en segundos, ¿no? O sea, y le quitan toda la emoción y todo el chiste a estar en una de estas habitaciones de enigmas y misterios, porque todo lo resuelven inmediatamente y pierde el chiste el asunto. Sí, entonces creo que eso hubiera pasado, pero es necesario que el chavo sea medio babas, pero funciona bien la película. Está padre y la renta por ahí. La otra que vi, se llama Power Ballad, le pusieron en español Letras Robadas. Es la nueva película de uno de mis directores favoritos de toda la historia, de verdad está en el top 5, John Carney, es el director de Once, de Sing Street, de Flora and Son, que fue mi película favorita de hace 1 o 2 años. Es un cineasta que a mí me encanta, él pertenece a este género, no es un género, yo le llamo género de personas hablando, porque eso sucede en sus películas, la gente habla, o en su caso, muchos cantan. Me encanta cómo dirige, me encanta cómo escribe. En esta película es Paul Rudd, es un cantante que tenía su banda y ya no siguió como ese camino de la música, sí, de tratar de tener una banda de rock, y ahora se dedica a cantar en bodas. Y Nick Jonas, que Nick Jonas interpreta a esta gran estrella que está como a punto de sacar su primer álbum en solista, porque él era parte de una banda, y una noche, por azares de la trama, se juntan y escriben una canción inspirada en una canción de Paul Rudd, y después Paul Rudd la escucha en el radio y dice, caray, pues no, que era mía, y entonces va, pero no es como todas las películas de John Carney, no es un gran dramón, no hay nadie en sobredosis, no hay, es gente hablando de nuevo. Tiene un corazón enorme este cuate, me encanta cómo dirige, me encantan sus películas. Entonces, Letras Robadas, si la pueden ver por ahí, véanla, Power Ballad. Y además Paul Rudd siempre es bien padre, y Nick Jonas tiene mucho carisma. Yo no sé si lo había visto antes, pero carismático el chavo. Y oye, ya, Iván, la última que vi, dime. Nada más antes de que cambies de tema para la última que viste, pues me recuerda otra que ya platicamos en nuestros podcasts, Music and Lyrics, que tú me recomendaste. Claro. Total. ¿No? O sea, creo que ahí se conectan también muy bonito. Ese es un crossover que ya no hicimos. Sí, sería un crossover perfecto. O que ya hicimos, o que de alguna manera ya hicimos, ¿no? Sí, se conectaría perfecto con Music and Lyrics. La otra que vi, nada más hablo rapidísimo de ella, es también de otra persona muy carismática, el documental de Elvis Presley, de Baz Luhrmann. Se llama Epic, Elvis Presley in Concert. Epic. Está padre, está muy entretenido, como todas las películas. Este es documental, pero al igual que todas las películas de Baz Luhrmann, tiene todo el show, espectáculo explosivo que quieras. Entonces está padre. Este año salieron 2 documentales de 2 músicos que me gustan mucho, y el de Paul McCartney, que está en Amazon Prime, y creo que vale la pena ambos. Man on the Run se llama el de Paul McCartney. Y ya, fin, eso es todo. Bueno, vi otra, pero no les puedo decir nada. Pero está. No, pero ¿por qué? Me encantó. Enseguida vas a empezar con tus. Hasta agosto tengo prohibido verla, pero es una película, Charlie, que a ti te va a encantar, a todo el mundo le va a gustar, y no tiene ningún derecho de estar tan buena como esta. Es de verdad. Después la platicamos.
Lo cual me recuerda que el año pasado vi un documental musical sobre Led Zeppelin que se llama Becoming Led Zeppelin, que recomendé mucho, pero que solamente estuvo una semana en cartelera. Me parece que ya se puede encontrar por allí, entonces te lo recomiendo que lo veas. Ahorita que andas en esa racha de documentales sobre músicos, este documental es increíble. Estuvo en cines una semana porque además se exhibió en IMAX exclusivamente, porque está filmada en IMAX. Es hablar con los miembros sobrevivientes de Led Zeppelin y platicar exclusivamente de todo el arranque de la banda, antes incluso de que fueran famosos. O sea, no llegan para nada sus grandes éxitos. Y eso te da para 2 horas sensacionales de recuerdos de una época, de los estilos musicales que cada uno ellos vivieron, de sus historias personales, de cómo se encontraron, de verdad. Estuvo en mi top 10 de películas del 2025 y siento que está gacho que muy poca gente la ha podido ver. Entonces, Becoming Led Zeppelin, te la recomiendo mucho y espero que alguien más la pueda ver. Y si así sucede y te parece, ¿no? La traemos y platicamos de alguna otra cosa para hacer otro crossover más, Ivanovich. La buscaré. Está bien, muy pues bien. Vámonos entonces, si te parece bien. ¿Tenías un tema más o ya no? No, ya eras todo, es todo. Ok. Es todo. Muchas gracias, amigos y amigas que nos estuvieron escuchando aquí o viendo en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts o en YouTube. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @JIvánMorales y por supuesto en @crossoverpodmx, en donde les ponemos cosas chistosas. Espero que estén chistosas. Y nos escuchamos la semana que entra. Gracias, Charlie. Despídenos. Son chistosas e informativas. Reitero la recomendación para que nos acompañen en Crossover Pod MX en Instagram, la cuenta de este podcast, donde se hace un recuento, se ilustran algunas de las cosas que platicamos que aquí finalmente no se pueden ver, gracias a quienes nos escuchan en distintas plataformas de podcast. Recuerden que también en YouTube y en Spotify está el video de estas charlas que tenemos Ivanovich y yo sobre las películas que elegimos para los crossover. Mis redes sociales, Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series, y también en Cinemanet Plus, todo lo que tiene que ver con el podcast de Cinemanet. Tanto Iván como un servidor, Charlie del Río, les está esperando en nuestro próximo crossover con cine y más cine. 2 películas, 2 puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.